Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. De mi corazón, en tu que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. De mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio poder estar nuevamente a través de estos medios con ustedes y compartir una porción de la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la que nos sustenta en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, yo quiero invitarlo a que disponga su corazón y vamos a leer un versículo de la Biblia y vamos a orar. Está en Romanos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Hay una pregunta en este versículo y es muy bueno que meditemos en este versículo y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu compasión para con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de cada persona, de cada corazón. Y pedimos, Rey del Cielo, que con tu palabra nos anime, nos aliente, nos alimente, nos fortalezca, Rey del Cielo. Bendigo a cada una de las personas que se unen a esta transmisión y oramos, Padre, para que esta palabra tenga un aprovechamiento en nuestras vidas, que no despreciemos lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, y sabemos que tú nos hablas, sabemos que tú nos amas, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso te damos toda la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy voy a compartir una reflexión muy breve y quiero hablar acerca de la benevolencia de Dios. Entonces, ¿qué es eso de la benevolencia? Yo sé que la mayoría se acuerdan cuando vino el joven rico a encontrarse con Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno si bueno solamente hay uno? Entonces sabemos nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón que el único bueno es Dios. Entonces hoy voy a hacer un contraste de el Dios bueno que adoramos, al Dios bueno que nosotros estamos conociendo, el único Dios verdadero, el único Dios real, el Dios de la Biblia, y voy a hacer un contraste con un rey que fue muy perverso y lo que vemos en este rey es la característica de un ser humano sin Dios. Entonces, quiero volver a leer el versículo de Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es por el mismo amor de Dios, por tener un Dios bueno, un creador bueno, que se compadece de nosotros,
Él es el que nos lleva a que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Entonces, quiero compartir con ustedes en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, miremos y vamos a mirar un poco acerca de la vida de un rey, del rey Manasés. Vamos a mirar esa condición del rey. Voy a leer algunos versículos y nos damos cuenta que ese tipo de personas sin Dios viven en esta tierra como les parece. Pero Dios siempre ha estado teniendo esa bondad, ese amor, esa misericordia para con las personas. Por ser ese Dios tan bueno, lo que hace es que a través de la Biblia, con la obra del Espíritu Santo, nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Y vamos a leer un poquito, vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y vamos a leerlo, eh, desde el versículo 3. Vamos a hablar del rey Manasés, y dice algo muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros nos damos cuenta que esta condición de este rey la tiene mucha gente sobre esta tierra. Y gloria al Señor, porque yo sé que muchos de los que me están escuchando hemos salido de estos asuntos de la religiosidad. Bueno, vamos a leer. Dice la Biblia, voy a leerlo del verso 2, dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Vemos en el verso 2, una condición de Manasés, que estaba haciendo lo que hacían las otras naciones. No hacía conforme a la voluntad de Dios, sino hacía como hacían los demás. Y nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros no hacemos lo que hacen los demás, sino que hacemos lo que la Biblia dice. Dice el 3, dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todos los ejércitos del cielo, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Qué precioso es esto, porque cuando Dios determina algo para un lugar o para una persona, en este caso vamos a ponernos nosotros como el templo del Dios viviente, es saber que ese templo es sagrado y que no hay espacio para la idolatría, no hay espacio para la brujería, no hay espacio para los agüeros, no hay espacio para la religiosidad, sino es un espacio exclusivo para Dios. Pero Manasés había hecho como le parecía, y tomó los lugares sagrados en ese tiempo y comenzó a hacer lo que le parecía. Entonces, dice también el 5, y dice: edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y dice: y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, y consultaba a divinos y encantadores. Dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Este rey, el pecado del ser humano enciende la ira de Dios. Y cuando decimos que Dios se pone bravo por la maldad del ser humano, se irrita por la maldad del ser humano, uno dice: bueno, y entonces, ¿a dónde está la benevolencia de Dios? Lo que leíamos al principio, vemos que Dios es bueno, es el único Dios bueno que hay, el único Dios real. Y aquí Manasés había hecho demasiado mal delante de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros en este tiempo podamos pensar, quizás tengamos amigos, quizás familiares que practican todo este tipo de cosas. Y yo quiero decirle, mi hermano que me está escuchando, y cada una de las personas que me está escuchando, esto es algo que donde hay este tipo de prácticas, hay desgracia. Y vamos a mirar lo que sucedió con Manasés, con el rey de Judá.
todo lo que tuvo que pasar. Y vemos aquí, hasta donde hemos leído, no tenía indicios de un arrepentimiento, pero Dios muestra su misericordia. Vamos a mirar el versículo 9. Dice Manasés pues hizo extraviar a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense, no solamente se contaminó él con una manera horrible de vivir, sino que también contaminó al pueblo. Y es algo así. O sea, cuando una persona vive en pecado, vive en brujería, en hechicería, en tantas cosas que se ven hoy en día, que para el mundo es algo normal, que para nosotros como iglesia sabemos que es algo que es una abominación para Dios. Vemos que aquí Manasés no solamente se hizo daño a él, sino que enredó a más personas, al pueblo en general. Entonces, qué bueno nosotros tener muy pendiente de nuestra vida en Cristo, no permitir idolatría, no permitir nada de agüeros, de adivinación, porque es que eso hoy en día pulula en el mundo. Y no solamente en Colombia, sino en diferentes países, todo ese tema de la brujería está muy vigente y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces, el verso 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Entonces, muchas veces yo he tenido la oportunidad, por la misericordia de Dios, de compartir con personas que practican este tipo de cosas y se enojan, se ponen bravos porque se les dice la verdad. Esto es algo que está en contra de la voluntad de Dios y se ponen de mal genio, pero nosotros vamos con el poder de Dios. En estos tiempos hemos estado conversando con personas que han vivido ese tipo de prácticas, pero Dios está haciendo cosas muy bonitas porque por su benevolencia, por ser un Dios bueno, atrae a la gente a un arrepentimiento. Dice el 11, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Imagínese eso, cuando habla, esta es la consecuencia de una persona que practica este tipo de cosas, de los agüeros, la brujería, la hechicería y todo este tipo de males. El mismo enemigo, una persona cuando visita a un brujo, lo primero que el brujo hace es asegurarlo como cliente, lo ata con sus ritos y su maldad. Y entonces aquí vemos que Manasés fue prisionero del rey asirio y ya estaba en problemas, ya estaba aprisionado. Yo siempre hablo con personas que han tenido estos problemas y le digo, está en una prisión, está encadenado, porque eso es lo que hace el enemigo. Una persona que asiste a este tipo de cosas, lo primero que hace es que queda allí atado a esas cosas. Y miremos el 12, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia de Dios, en el Dios de sus padres. Mire lo que veo aquí es que en su misericordia, a pesar de que Manasés se había extraviado, había hecho extraviar un pueblo, Dios, por ser ese Dios bueno, siempre estaba pendiente, a pesar de que le había dado la espalda a Dios. Yo compartí el domingo acerca de las oportunidades que da el Señor para que nosotros, o para que cualquier persona que reconozca que Jesucristo es el Señor, se acerque a Él, y como es un Dios bueno, encontramos en Él perdón, porque su benevolencia nos guía al arrepentimiento. Entonces dice, quiero volver a leer el 12, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, dice, del Dios de sus padres, dice, y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén
y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué tremendo cuando una persona no atiende a la voz de Dios y empieza a caminar sobre esta tierra con los consejos de las personas, con las mañas que enseña el mundo, con lo que vende el mundo. Y mire hasta dónde llegó Manasés. Llegó a ser prisionero de sus propios caprichos, prisionero de su propia religiosidad, prisionero de sus propios agüeros. Pero llegó el momento en que por la misericordia de Dios Manasés reacciona. Y qué lindo poder, ahí hay muchos ejemplos en la Biblia donde un pecador reacciona, y cuando una persona reacciona, Dios nunca le rechaza. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 3, dice que el que reconoce su pecado y lo confiesa, alcanzará misericordia. Quiero decirle, mi hermano y las personas que me están escuchando, que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Todos los días estrenamos misericordias. Entonces, quería compartir esto. Hay muchas cosas para seguir hablando, pero yo quiero que usted piense, mírese usted, mire su alrededor. Si hay alguna persona que quizás está atada con este tema de la hechicería, de la brujería, tenga misericordia de esa persona, porque así como Manasés estaba prisionero y asegurado con grillos, estaba allí encerrado en su desgracia, pero qué lindo que pudo reaccionar y se acordó que tenemos a un Dios que es bueno, que tiene benevolencia para con nosotros, para con cualquier pecador. Y si ese pecador se acerca y se arrepiente, quiero decirle que el Dios bueno lo va a perdonar y lo va a librar. Entonces, muchas veces vemos a personas, quizás nosotros ya fuimos libres de esas esclavitudes, Dios nos hizo libre, hoy podemos respirar con libertad, podemos decir gracias Dios porque me ha salvado, a mí me sacó de esa esclavitud. Y hoy en día, pero de pronto usted tiene un familiar o tiene un amigo o una amiga que está practicando, no le dé miedo decirle que está prisionera, pero que usted le presenta a un Dios bueno, al Dios de la Biblia, que es capaz de perdonar y también es capaz de restaurarlo. Mire que dice dice Manasés, el 13, habiendo orado a él, fue atendido. Qué lindo, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué lindo, porque, y podemos seguir leyendo muchas cosas, pero me quiero quedar acá. Qué lindo poder, sin importar, yo les compartía que llegué en un momento antes de conocer al Señor o de estarle conociendo, yo llegué a pensar que yo no tendría perdón de Dios porque reconocía a un Dios santo, perfecto, y yo me veía tan pecador y yo pensé que Dios no podía perdonarme, pero cuando vi y empecé a entender que Dios es bueno y Dios tiene poder para perdonar cualquier tipo de pecado, cualquier maldad, si hay un arrepentimiento verdadero. Yo siempre les he dicho, el único requisito para ser perdonado por Dios es arrepentimiento. ¿Y cómo viene el arrepentimiento? A través de la Biblia, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de conocer a un Dios bueno que tiene misericordia de nosotros. Mi hermano, quería compartir esto porque he visto muchas cosas y creo que es una necesidad de no dejarnos confundir, porque la promesa que tenemos de parte de Dios es que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos en todo este tema. Hay muchos cristianos que le tienen miedo a los brujos. Yo quiero decirle que no hay poder, ni en el cielo ni en la tierra, que supere el poder de Dios. Entonces tengamos confianza, prediquemos el Evangelio,
así sea un brujo, prediquémosle el evangelio. Hemos visto, tenemos testimonio acerca de lo que Dios ha hecho con su palabra, con su poder, con personas de este tipo. Entonces, quería compartir esta reflexión. Ustedes dirán, pero en plena pandemia el pastor está hablando de brujería y de eso. Esto es una realidad y nosotros no podemos desconocerla. Y usted va a estar equipado para presentarle a ese Dios bueno a cualquier persona y decirle, mire, hay posibilidades, aunque esté prisionero con grillos, el Dios bueno puede perdonarlo y dice que lo vuelve a restaurar. Entonces, qué bueno tener ese Dios que restaura. Quiero orar y darle gracias a Dios por esta palabra y anhelamos que sea de bendición para que usted sepa que el Dios que adoramos es un Dios bueno. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos por aquellas personas, Dios, que quizás han estado tiempos difíciles, tal vez prisioneros de algún tipo de idolatría, de brujería o cuestiones de estas que dice la Biblia. Pero hoy quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que use a tu iglesia, Dios, para llevar tu verdad a aquellos lugares donde muchas veces pensamos que no hay posibilidades, saber que aunque una persona esté encerrada y esté prisionera con grillos o con cadenas, saber que tú eres poderoso, Dios, porque tú eres el único que puede libertar, tú eres el único que nos puede quitar, Dios, todo agüero, toda hechicería, toda brujería, porque nada de eso nos puede dañar a los que hemos sido rescatados. Por eso yo bendigo a tu iglesia, Rey del cielo, y confieso lo que tú nos prometiste, que las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te damos gracias por la autoridad y el poder que tú das a tu iglesia para seguir avanzando, para no temer las obras de las tinieblas, sino que caminar sobre esta tierra con seguridad, porque ¿de quién temeré, Señor, si tú estás con nosotros? Bendigo a tu iglesia y a cada una de las personas que han escuchado este devocional. Y lo oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Quería compartir esto. Creemos que es un tema que no tenemos que esconder. Es un tema, es una realidad que se vive y usted está equipado de parte de Dios para enfrentar este tipo de cosas. Que el Señor los bendiga.